Hoy es el día de quema, está empezando a hacer calorcito cerca del fuego, calorcito y bastante humo. Tienes el don. No diga nada. El don de gasoil. Y ellos vienen y nos hacen una quema controlada de lo que hemos cortado. Otras cosas para mantener en cuenta son la temperatura, humedad, vientos, va a llover durante la semana. Asado con los bomberos. Ok, ¿y qué compramos? Sí, pan Pan. y chori. Y chori. Pan. Choripán, muy bien. Bueno amigos, no sé si se acordarán que unas semanas atrás, tal vez unos meses atrás, les había contado que teníamos a un grupo de muchachos que estaban limpiando el terreno, específicamente la zona bajando desde el hotel hacia el arroyo de las terrazas para abajo. Bueno, ese grupo ha desaparecido sin terminar el trabajo y nos han dejado un desastre, como nos imaginan. Así que, bueno, ¿cómo terminamos en esta situación? Entonces, yo tengo que tomar responsabilidad por lo que sucedió acá, porque no chequeé, no pedí referencias, o sea, medio como que dejé esto a cargo de otra persona. Entonces, con toda la gente que ha estado trabajando en esta renovación, yo siempre he pedido referencias, o sea, recomendaciones. Quiero escuchar cosas positivas de estas personas antes de que empiecen a trabajar en este proyecto, y esta vez no lo hice. Entonces la persona que está a cargo de la renovación me dijo que él me podía conseguir gente para empezar a limpiar el terreno, y el primer grupo que tenía en mente no estaba disponible, así que me encontró este otro grupito. Y bueno, el plan era que iban a empezar a cortar la zarza, la maleza, arbustos, árboles, todo este crecimiento de los últimos 20 años. Y empezaron a hacerlo. La idea era que al final, cuando todo ya estaba cortado, ellos tenían que llevarse esto. O sea, tenían que venir con la chipeadora y procesarlo o llevárselo en camiones, que es algo que también se estila acá. Una vez que llegó el momento de llevar este ramerío, estos arbustos, todo esto que se había cortado, ahí fue donde desaparecieron, porque esa parte del trabajo se puso medio complicada. Ahí se dieron cuenta que no iba a ser tan fácil entrar con un camión, y no sé qué sucedió con lo de la chipeadora, ni siquiera sé cuál es la historia verdadera. He escuchado que a este grupo lo echaron o que decidieron que no querían seguir trabajando. La cosa es que desaparecieron y nos quedamos con este desastre. So it is burn day. Burn, baby, burn. The fire department crews are here to help us with a controlled burn. We had so much landscaping work done over these past, 3 to 4 months, and piles were starting to mound. And this is one of the safest ways of dealing with it, to be honest. You have the fire department come over, so this is what we're doing.
Ok, bueno, hablemos de precio, porque yo también me preguntaba cuál es el costo de todo esto. Entonces, es 8.000 pesos por bomberos y 15.000 por el móvil, el camión de los bomberos. Y el primer día tuvimos 6 personas, 6 bomberos participando. Saquemos la cuenta entonces. 63.000 pesos, amigos, que en dólares en este momento son unos 163 dólares americanos cada vez que tenemos que hacer una quema. Encima tengo el costo de la gente que está cortando y organizando estas ramas, porque el grupo que estaba a cargo de limpiar el terreno nos dejó un desastre y desapareció. Y bueno, también va a haber que contratar una nueva gente que limpie el terreno y ese va a ser otro costo. O sea, a veces yo siento como que estoy quemando dinero. Estoy quemando billetes, es lo que estoy haciendo. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer para abrir, despejar, limpiar el terreno, ¿no? Es la única que nos queda. Ok, les explico un poco más entonces cómo funciona esto con la quema. Generalmente lo hacen desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana. O sea, queman de 7 a 8, a 9, a 10, a 11, queman 4 horas y después las últimas 2 horas tienen que esperar hasta que se apaguen las brasas, se apague el fuego, ponen agua y esperan que verdaderamente no queden brasas prendidas, que no pueda causar un incendio, un accidente. Estos días hemos estado empezando a las 4 de la tarde, así que vamos a quemar unas 4 horas, 4 a 5, 6, 7, 8, y de ahí tal vez estén aquí hasta las 10, que lo veo un horario más fácil que estar aquí hasta la 1 de la mañana, por lo menos para mí, mi horario canadiense. Pero bueno, más o menos esa es la situación. También otras cosas para mantener en cuenta son la temperatura, humedad, vientos. Va a llover durante la semana. Por ejemplo, esta semana llovió sin parar, fue como un diluvio 5 días y eso nos mojó todo. Así que ahí tuvimos que esperar unos cuantos días antes de volver a retomar con la quema. Así que todo eso va afectando a qué tan rápido podemos avanzar, pero varias cosas para mantener en mente en relación a una quema. No falle. A ver, mira, te están filmando que va a salir. Comparado con los otros días, saltan suavecita y ya quiere agarrar el piso. Sí. Me falta un helado, no le encontré. Cuidado. Wow. Tienes el don. No diga nada. El don de gasoil. No, ¿No? una gota. Una gota. Bien. Sí. Sí, no le sé, conmigo, amigo. Asado con los bomberos. Ok, ¿y qué compramos? Sí, pan Pan. y chori. Y chori. Pan. Choripán, muy bien. Y con cola. Cola. Pero la parrilla es chica. Un pequeño asado. Los bomberos ya compraron su carne y nosotros estamos colaborando también. Unos chorizos y pan. Así que bueno. Well, have you ever called the fire department to your home to burn things and then you No, barbecue together? It's usually the opposite, isn't it? You're usually calling them to put out a fire. I mean, we could barely walk here just a couple of weeks ago. So they are helping to clear this area. And they've done a great job. They've been working hard, like we've been watching them and filming them, and they've put in the hours. They deserve that great barbecue at the end. Mm-hmm. Yeah, for sure. No, está bien, está bien.
this looks very different in the daytime. Where are we? Absolutely. This was the barbecue spot. Yes. Well, it's not the barbecue. In Argentina, we call it asado. This was the fire. So basically, they were taking the embers from here, putting it underneath the grill. And yeah, it was a nice mixed grill. Beef, pork. We contributed quite a few chorizos and pan. And yeah, everyone was really generous. We were all sharing what we bought. And it was a fun moment. And I can see why they would enjoy having an asado. They were working hard for several hours, and it's just a nice, rewarding way to celebrate afterwards. We're still going to need to do a few more burns to take care of everything, but all things considered, I thought they did really well. Entonces, amigos, como pueden ver, aquí fue donde se hizo el asado. Diferencia cultural, yo pensé que estaban bromeando los bomberos la primera vez que vinieron acá y dijeron, sí, y al final vamos a hacer un asado, ja, ja, ja. Pensé que era una broma, pero no, fue en serio. Vinieron con la parrilla, la carne, y después al final de hacer la quema, mientras esperábamos a que las brasas se apaguen, o sea, antes de que le tiren el agua encima, al final de todo, se hicieron un asadito nocturno. Así que aquí estuvimos con ellos, tal vez hasta las 9:30 habrán sido. Y sí, esa fue la quema. Primera experiencia con algo así. Pero bueno, ahora vamos a bajar y les muestro cómo va quedando todo. Bueno, amigos, entonces aquí les muestro dónde fue que hicimos una de las quemas. Quedó todo carbonizado, ahí pueden ver la ceniza y el carbón. Y les muestro, ya me han ido amontonando y acomodando lo que vamos a quemar en nuestra próxima quema, que en realidad se supone que tenía que ser ayer, pero ha estado lloviendo tanto, que ahora tenemos que esperar unos días a que se seque la madera, así podemos continuar. Entonces aquí tenemos ramas y arbustos y árboles finitos. Lo hemos cortado, procesado un poco para que sea más fácil moverlo de un lado para el otro. Así que esto es un ejemplo de lo que vamos a estar quemando. Y si vamos hacia el otro lado, esto es un ejemplo de algo que no vamos a estar quemando aquí en la quema. Esto lo estamos guardando para leña, o sea, los troncos más gruesos o ramas más gruesas. Esto nos va a servir en el invierno para empezar el fueguito. Es leña blanda, o sea que no va a quemar por mucho tiempo, pero lo podemos usar para asados y también para encender el fuego antes de agregarle madera dura que va a quemar más lentamente. Así que más o menos eso es lo que hemos avanzado. Bueno, amigos, aquí les muestro otro sitio donde estamos haciendo la quema. No sé, creo que tenemos como 5 lugares donde hemos estado quemando. Arriba, frente al hotel, bajando hacia la quinta, hay como 2 o 3 lugares de quema. Este es un lugarcito nuevo porque hemos tenido que abrir camino, digamos, mientras vamos quemando y deshaciéndonos de esas montañas de ramas secas y arbustos. Vamos abriendo y ganando espacio donde podemos ir quemando y ir avanzando. Pero bueno, hay bastante. La verdad que sí, hay bastante. No sé cómo sacamos tanto ramerío del terreno, pero sí, nos han dicho que tal vez quedan hasta 2 quemas más por hacer para poder limpiar todo lo que cortamos en estos últimos meses. Así que van a notar una gran diferencia después de estas quemas porque el terreno queda abierto, despejado y todo se ve más amplio, digamos. Así que sí, es una diferencia bastante grande. Creo que aquí vamos a terminar el video de hoy. Eso les da una idea de más o menos qué hemos estado haciendo estas últimas semanas. Hemos estado o quemando o preparando la leña. No la leña, preparando las ramas, los arbustos para la quema. Tenemos un grupo de chicos que han estado aquí trabajando y procesando las ramas para que sean más pequeñas. O sea, es medio difícil quemar un árbol entero, así que lo cortan en 2 o 3 trozos
Así es más fácil para los bomberos el día de la quema. Ese ha sido el proyecto más o menos estas últimas 2 semanas. Como les dijimos, ya hemos hecho 2 quemas, ahora vamos a hacer una el día martes y de ahí vemos cómo seguimos avanzando. Pero también me gustaría saber si esto de la quema controlada es algo que se hace en sus países, porque a mí me sorprendió mucho cuando me dijeron, sí, los bomberos pueden venir y quemar. Me dio como que, ¿qué? Porque en Canadá creo que no es algo muy común, algo que se estile, ¿no? Pero en Argentina aparentemente sí. No sé cómo será en sus países, me pueden dejar saber en los comentarios. Aquí los dejo entonces y nos estamos viendo la semana que viene. Si les gustó el video, los invitamos a suscribirse al canal. Pueden apretar la campanita si quieren saber cuando hay nuevos videos y darle un like y dejarnos un comentario. Eso nos ayuda un montón. Así que muchas gracias por mirar el video y les deseamos una linda semana. Chau, chau.